Mateo capítulo 5, verso del 3 al 8. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El día de hoy expondremos la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón. El tema de la pureza del corazón es un tema que se encuentra en todas las escrituras. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia habla acerca de la pureza del corazón. Es un tema central en toda la escritura y por supuesto es un tema central en el Evangelio de Cristo. El tema de la necesidad de tener un corazón limpio, de tener un corazón puro. Sí, hermanos, para entender las palabras de Cristo expresadas en un solo verso resulta algo bastante difícil, y no pretendo, hermanos, que podamos encontrar todo el significado de lo que significa la pureza del corazón en esta sola exposición. Creo que es algo realmente imposible. Pero para tratar de entender qué es lo que Jesús está queriendo enseñar y por qué lo dice en este momento y por qué está colocada esta bienaventuranza en este específico tiempo, es importante que vayamos al contexto histórico acerca de los días en que Cristo vino a decirnos claramente que la verdadera felicidad, que el verdadero gozo de estar en la presencia de Dios es para aquellos que tienen un corazón limpio. Cristo vino y nos habló de este tema. Y Él vino en un tiempo donde Israel se encontraba en una condición espiritual verdaderamente crítica. El pueblo de Dios estaba siendo oprimido por las autoridades religiosas, por los fariseos. La primera audiencia que estaba delante de Jesús ahí en ese monte eran hombres y mujeres pertenecientes a la nación de Israel. Una nación que por mucho tiempo había malinterpretado las enseñanzas de la ley de Moisés y habían impuesto duras cargas al pueblo. Supuesto, estas personas que estaban allí escuchando las palabras de Jesús eran personas que podían reconocer que no habían podido cumplir con los mandamientos. Habían, además de estos mandamientos, se habían inventado una cantidad de leyes y de tradiciones que hacían una dura carga sobre los hombres. Estas personas eran personas verdaderamente afligidas del corazón. Aquella persona que puede reconocer que no puede cumplir con sus actos religiosos, que no tiene una libre conciencia porque no ha podido cumplir la ley o porque no ha podido cumplir con las tradiciones. Es un alma angustiada, es un alma que se encuentra en pena. Y a este tipo de personas es a las que Jesús les dirige este mensaje. Este pueblo se encontraba de esta manera oprimido, cargando con un cúmulo de leyes que no se encontraban en las Escrituras. Estas tradiciones, estas leyes que se imponían sobre las personas, como el pueblo llegó a entender y ver que no podía cumplir con los mandamientos, con la ley de Moisés, entonces el pueblo, sus maestros, impusieron otra cantidad de leyes que sí podían cumplir. Ritos, tradiciones. Bien, si no pudimos cumplir con la ley, entonces pongamos otras leyes que sí podamos cumplir. Lavarnos las manos tantas veces,
no hacer esto, no hacer lo otro, cosas que sí podamos cumplir. Así el pueblo se llenó de un cúmulo de leyes que no estaban en las Escrituras, y esas tradiciones que pretendían liberar la conciencia del pueblo. ¿Qué pasó? Se volvieron una carga pesada para todos estos hombres, un yugo opresor que llevaban sobre sus cuellos. Y esto es lo que vemos en los días de Jesús, un sistema legalista que no podían guardar. Vemos un pueblo que estaba bien cargado por una culpabilidad tremenda por no cumplir sus mandamientos. Un pueblo frustrado, hombres y mujeres con una ansiedad por la carga del pecado. El pueblo judío siempre fue un pueblo religioso. La religión para el judío siempre fue algo primordial. Siempre fue algo que el judío lleva en su mente, en su corazón. Y no poder cumplir con los estándares trae frustración y ansiedad. Cargar con el pecado nunca es algo ligero. Es por eso creo que el éxito del Juan el Bautista radicaba en esto. Que Juan el Bautista vino en un tiempo donde el pueblo estaba muy oprimido por las leyes, por los fariseos que imponían estas cargas. Y cuando viene uno distinto a ellos, predicando que hay perdón de pecados, las multitudes, dice, salían al desierto a escucharlo a él. Porque el pueblo estaba fatigado, cansado, frustrado, y no encontraba la paz en sus conciencias, cómo poder agradar a Dios. Y viene Juan el Bautista predicando el perdón de pecados, predicándole a un pueblo, y entonces el pueblo se vuelca sobre el ministerio de Juan el Bautista, porque él está hablando que hay perdón de pecados. Vemos entonces que el corazón de las personas en los días de Jesús eran personas dolidas, atormentadas, cargadas por ese sistema legal. Ellos necesitaban quienes les mostraran el camino hacia el perdón de pecados, y aquí está Juan el Bautista predicando: arrepiéntanse. Hay perdón de pecados. ¿Vieron en Juan a alguien distinto? ¿Vieron en Juan a alguien diferente? Juan, ese hombre que está predicando en el desierto, está predicando algo que libera nuestras almas, nos libera de ese yugo. Y salen a él al desierto porque está predicando algo diferente al pueblo. No es un rabino más que está inventando un nuevo sistema o nuevas reglas para cumplir. Está predicando algo que libera nuestras conciencias. Vemos también cómo esto estaba no solamente en el pueblo común, sino aún en los líderes religiosos. Había este pesar por las duras cargas de un sistema legalista. Nicodemo viene a Jesús. ¿Recuerdan los primeros capítulos de Juan? Viene este hombre Nicodemo a Jesús. Un hombre importante entre los judíos, dice la Escritura. Un maestro de Israel. Uno de los principales. Viene a Jesús frustrado y lleno de ansiedad y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Este hombre viene con una pregunta en su corazón: ¿qué tengo que hacer para ser justo? ¿Qué tengo que hacer para poder ser un hijo de Dios? ¿Qué yo tengo que hacer para poder ser perdonado? Soy un maestro de Israel, conozco las tradiciones, conozco los ritos, conozco los mandamientos, pero no sé cómo librarme de esta carga que llevo dentro. Y veamos que ni siquiera Nicodemo expresa la pregunta, no la dice, pero Jesús la responde. Jesús respondió Jesús y le dijo. Jesús responde a la pregunta de su corazón: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La pregunta es: ¿cómo puedo ver el reino de Dios? Esa es la pregunta que pesaba más en el corazón de Nicodemo. Yo sé que soy un fariseo, yo sé que soy un instruido en la ley, yo sé que trato de guardar la ley y sus mandamientos, pero yo soy honesto. Y yo creo que Nicodemo era honesto, por eso vino a Cristo. Y yo sé que no puedo. Esto cansa.
Esto fatiga, esto frustra, sinceramente. Necesito saber cómo ser un hijo de Dios. ¿Cómo puedo formar parte del reino de Dios? Ese es el pesar que había en el corazón del pueblo y aún de los líderes, de algunos líderes que tenían una dura carga, un gran pesar por el pecado. Esto mismo pasaba en muchas otras personas. Nosotros vemos en la Escritura que Jesús, después de alimentar a los 5,000, en el capítulo 6, verso 28, después de alimentar a las 5,000 personas, ellas tienen un hambre que no se sació con el pan y no se sació con los peces. Tienen un hambre distinta y vemos a estas personas que vienen y dicen, ¿qué debemos hacer? Verso 28 del capítulo 6, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la misma pregunta que Nicodemo, pero hecha de otra manera. Ellos vienen y les dicen, ya conocemos todo el sistema legal, ya conocemos las leyes y las tradiciones, sin embargo, no sabemos cómo agradar a Dios. ¿A qué se refieren? ¿A qué se refieren? Si conocían los ritos, si conocían las ceremonias. Ellos estaban preguntando, ¿cómo es que podemos llegar, pasar más allá de los ritos, de las tradiciones, de las cosas externas y llegar a la realidad de la religión? Escuche bien. ¿Cómo podemos ir más allá de las cosas externas? ¿Cómo podemos llegar a la realidad de las cosas? ¿Cómo podemos atravesar y llegar más allá de las ceremonias, de todo lo que hacemos ritualmente y encontrarnos con la verdad, con la realidad? Ellos querían algo real. Vaya a Lucas capítulo 10, verso 25. Lucas capítulo 10, verso 25, dice la Escritura, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta es la misma pregunta de Nicodemo, es la misma pregunta del pueblo. ¿Cuál es la manera en que tendré alivio por la culpa del pecado? ¿Cómo puedo vencer? ¿Cómo se puede vencer a este sistema legal que no podemos cumplir? ¿Cómo se puede agradar a Dios? Queremos la vida eterna, pero mi conciencia me dice que estoy muy lejos de ello. Mi conciencia sabe y testifica que aunque cumplimos los ritos, las ceremonias, estamos aún muy lejos de alcanzar la vida eterna. Y esta es la pregunta que estaba en el corazón del pueblo. Vaya al capítulo 18, verso 18. Del mismo Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 18. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Siempre es la misma pregunta. ¿Cómo podemos llegar a la realidad que está detrás de las ceremonias? ¿Cómo obtener el perdón? ¿Cómo entraremos en el reino? Son la misma pregunta. Su sistema legal no les daba la seguridad, no les daba la libertad de conciencia. Todo lo que ellos hacían no les traía la convicción y la paz en su corazón de saber que eran verdaderos hijos de Dios y que la vida eterna estaba en posesión de ellos. No, nada de lo que hacían les daba la seguridad de la vida eterna. Ellos sabían bien que no podían cumplir lo que estaban haciendo. Sabían que Dios es un Dios santo. Si alguien sabe eso, es el pueblo de Israel.
Si alguien sabe que Dios es justo, si alguien sabe eso, era el pueblo de Israel. Así es que sus leyes y sus tradiciones, todo ese sistema legal, no les podían aportar la seguridad de que podían tener una relación correcta y perfecta con ese Dios santo y justo. ¿Cómo podemos tener la vida eterna? Saliendo de la boca de la plebe, del pueblo común, o saliendo de la boca de los sabios, de los eruditos, en la palabra y en la ley. ¿Cómo? ¿Cómo? Y Jesús tiene la respuesta en sus labios. Y eso es lo que Jesús enseña y da esa respuesta. Este es el Evangelio, hermanos, es que Dios ofrece salvación a los pecadores. El Evangelio es la respuesta a esa pregunta: ¿cómo podemos tener relación con un Dios santo y justo? ¿Cómo un hombre pecador puede tener comunión con ese Dios santo y perfecto? Eso es lo que el Evangelio responde. Yo creo que toda persona honesta debería de hacerse esa pregunta. ¿Cómo puedo entrar en el reino de Dios si no puedo guardar sus leyes y sus mandamientos? Y Jesús tiene la respuesta: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos y solo ellos verán a Dios. Solo los de limpio corazón verán a Dios. Esta respuesta que Jesús da al corazón del pueblo no es un mapa para que ellos tomen esas palabras como si fuera un mapa y traten de llegar a ser salvos. No, como ya hemos visto, cada una de estas bienaventuranzas no es un mapa, sino es como si Él nos permitiera echar un vistazo a cómo es que luce un verdadero hijo de Dios. Echen un vistazo y desen cuenta quiénes son los hijos de Dios, quiénes son los hijos del reino. Vengan y vean y echen un vistazo quiénes son los que están en la presencia de Dios, y se darán cuenta que son los de limpio corazón. Son los de limpio corazón. ¿Quiénes entran al reino de Dios? Dice el salmista: ¿quién entrará a tu presencia? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Quién estará en tu presencia? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que tiene un corazón puro. ¿Quién estará en la presencia de Dios? Las palabras de Jesús nos enseñan muchas cosas. Primeramente, creo que Jesús está enseñando que los que están en la presencia de Dios no son los que están limpios por fuera, son los que están limpios por dentro. Los de limpio corazón. No son los que se ven limpios, muy blanqueados por fuera. No son los que observan las ceremonias rigurosamente. No son los que tienen una justicia que es aprobada por los hombres. No son aquellos que se ven muy santos. No son aquellos que se ven. Que si nosotros los vemos, no, ese ya se ganó el cielo. No. No son los que tienen una apariencia de piedad. No, son los de limpio corazón, los que están limpios, los que han sido lavados y limpiados por dentro. Esos son los que están con Dios. Son los que están limpios de corazón, los que sus corazones han sido purificados. Quien no esté limpio por dentro no podrá ver a Dios jamás. Quien no haya sido limpiado y purificado por dentro no verá a Dios nunca. ¿Qué tan puro necesita estar un corazón para poder ver a Dios? Creo que esa pregunta es importante. ¿Qué tan puro necesita estar un corazón para poder estar delante de su presencia? ¿Qué tan bueno debo ser? Y la triste noticia es que siempre cometemos el error de compararnos con otros. ¿Qué tan bueno es una persona? Entonces nos comparamos con un criminal y decimos: no, yo soy limpio de corazón.
Nos comparamos con un secuestrador y decimos, no hombre, yo soy limpio de corazón. Yo no pateo al perro, yo no maltrato a los animales, soy limpio de corazón. Nos comparamos con otros, con homicidas, con secuestradores, con ladrones y siempre parecemos tan limpios y tan puros. Siempre de esa forma, siempre pareceremos santos. La vida de muchos son aceptables bajo este estándar. Para este reino terrenal, muchos son los que son limpios de corazón. Bajo el escudriño de los hombres, muchos son los hombres buenos y quienes son limpios de corazón. Bajo el estándar moral, pero no es así lo que Jesús está enseñando. No es así en el reino de Dios. Para ir al reino de Dios tenemos que tener y ajustarnos a su estándar. El reino de Dios, en el reino de Dios el estándar de pureza es otro. En el reino de Dios el estándar de pureza no es otro ser caído con quien tú te debes de comparar. En el reino de Dios con quien eres comparado es con un Dios santo. Allí te darás cuenta cómo está tu corazón. No comparándote con otros, sino en el reino de Dios tu pureza es comparada con la pureza que Dios tiene. Oh, ya estamos en un problema. Estás en un problema. El hombre está en un grave problema porque está siendo comparado con un Dios santo y perfecto. Él es el estándar de pureza en el reino de Dios. Una santidad absoluta. Y sin embargo, vea lo que la Escritura dice claramente. Oh, pastor, esto está muy difícil, pero eso es lo que la Escritura enseña. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El estándar de santidad es Dios. Sean santos porque yo soy santo. Yo soy el estándar de santidad que debe de tener quien va a estar en mi presencia. Sed pues, dice Jesús más adelante en el mismo Sermón del Monte, en el capítulo 5, verso 48, dice, sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. Jesús viene y nos dice, ustedes se comparan con otros, van a salir bien librados. Si ustedes se comparan con otro semejante, con otro ser caído, quizás salgan bien librados, pero no debe de ser así. El estándar de santidad y de perfección es vuestro Padre que está en los cielos, y Él es perfecto. El estándar entonces no es el peor ser humano que está en esta tierra, el estándar es Dios mismo. Ser limpio de corazón es algo que no vas a poder lograr por tu propia cuenta. No. Ser santo viene como resultado de todo este progreso natural que hemos ido viendo en las bienaventuranzas. ¿Cómo puedo ser santo? No puedes hacerlo tú. Es un resultado natural de la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Es el resultado de haber sido un pobre de espíritu, de haber sido un mendigo espiritual, arrinconado, avergonzado, porque no tiene nada. Y lo único que puede hacer delante de Dios como un mendigo, como un pobre de espíritu, es extender su mano lastimosamente hacia Dios para que le otorgue misericordia. Ser limpio de corazón es el resultado de haber llorado por el pecado y de haber corrido a Cristo. Es el resultado de tener una actitud humilde, reconociendo que Dios ha perdonado nuestros pecados y que nuestra actitud
se ha aquietado y somos mansos delante de Dios. Ser santo es el resultado de esa actitud humilde delante de Dios y de nuestros semejantes. Sed santos. Es el resultado de todos aquellos que ya han recibido la misericordia y que ahora dan misericordia. Sed santo viene como un resultado natural en todos aquellos mendigos que tienen hambre y sed de justicia. Son los que se ven a sí mismos como pecadores y saben que necesitan más de Dios. Ellos son los que son limpios de corazón. Ahora quiero responder una siguiente pregunta. ¿Qué significa esto de ser limpio de corazón? Hay una palabra muy importante aquí, la palabra corazón. En el original, la palabra es cardía, de donde viene la palabra cardíaco. Pero el corazón del corazón se habla también en toda la Escritura. Y la Escritura se refiere al corazón como la parte interna del hombre. El corazón en la Biblia es visto como esa parte interna del hombre. Esa área que no son las emociones. Cuando la Biblia habla de emociones, se refiere a las entrañas, se refiere al estómago, se refiere a la parte media del cuerpo. De hecho, con mucho sentido, porque las emociones, cuando sentimos una emoción, lo sentimos en el estómago. Y la Biblia, cuando se refiere quiere hablar acerca de las emociones, habla de las entrañas. Cuando estamos enamorados, ¿qué dicen? Sentimos mariposas, ¿en dónde? El sentimiento está en el estómago. En el estómago. Cuando estamos enojados, airados, ¿dónde se siente eso? ¿Dónde recae todo eso? El estómago. Viene la gastritis, viene todo eso. Todo el amor, la ira, los sentimientos se reflejan aquí en el estómago. Pero cuando hablamos del corazón, no estamos hablando de las emociones como usted se puede imaginar. Porque normalmente decimos, te amo con todo mi corazón, queriendo decir que te amo con todos mis sentimientos. Pero no, en la Biblia, en el lenguaje bíblico, hablar del corazón es hablar de la mente y de la voluntad. La palabra corazón se refiere a los pensamientos, a la voluntad. Se refiere a esa parte interna del hombre que controla su voluntad, al centro de comando de todo el ser humano. Es lo más interno del hombre. Ahí eso que mueve cada una de nuestras acciones. Jesús está enseñando entonces completamente lo contrario a los legalistas que trataban de arreglar las cosas externas. Jesús está diciendo, los que están con Dios no son aquellos que han arreglado su fachada, sino aquellos que han quedado limpios y solucionado su problema interno. Aquello que mueve su voluntad. Jesús está enseñando para que no se equivoquen esforzándonos en cambiar únicamente lo externo. Jesús pudiese bien estar diciendo, yo les digo, si únicamente se esfuerzan en cambiar lo externo con actividades religiosas y legalistas, no podrán estar con Dios. Si lo único que hacen es enfocarse en lo externo, no van a ver ningún cambio verdadero en sus vidas, porque el asunto es el corazón. El problema del hombre no es lo externo, el problema del hombre es lo interno. Proverbios 4:23, usted lo conoce. Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice la Escritura? Guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Todas tus acciones, aún tus sentimientos, de donde fluye todo lo que eres y lo que haces, es el corazón. El problema está allí, adentro. El problema está adentro, no en las cosas externas. El corazón es donde se generan todas las cosas malas. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. El corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá?
Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. La Biblia enseña, el problema del hombre es su corazón. Lo de adentro, lo más profundo, lo que mueve todo lo que hace y lo que se refleja hacia afuera, eso está mal. Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Salen del corazón. Estas cosas son las que contaminan al hombre, dice Jesús, verso 20. Estas cosas son los que los contaminan. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Lo externo. Ustedes se preocupan por cumplir lo externo. Quieren arreglar lo externo, pero eso no tiene valor alguno. El problema está y radica en que tienen un corazón pecaminoso. Pecaminoso. Ahí está. Lo que a Dios le preocupa no es el lavamiento de las manos, no son los asuntos externos. Lo que a Dios le preocupa es el corazón del hombre. Por eso Jesús no vino a entregarnos una nueva forma o nuevas leyes, nuevas normas de qué hacer. Él vino a solucionar el problema verdadero y real del hombre. A Dios le preocupa el corazón. Dios quiere un corazón cambiado. David, recordamos a David. El salmista David identifica cuál es el problema y lo dice claramente cuando él se dirige a Dios. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El problema es mi corazón. De aquí. El problema está aquí adentro. Y el salmista reconoce: yo no puedo hacer nada. Y clama a Dios pidiéndole por un corazón limpio. Crea. Tú puedes hacerlo. Tú puedes formar algo de la nada. Tú eres el único que puede formar algo de la nada. Aquí no hay nada bueno. No hay nada bueno que pueda Dios tomar como materia prima para crear un corazón nuevo. Todo está podrido. No sirve. Y el salmista voltea a Dios y le dice: pero tú puedes hacerlo. Tú puedes solucionar el problema más profundo que tengo. Mi corazón. Mi corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dios siempre ha estado buscando el interior. Ahí es donde Dios pone sus ojos. Así es que yo les digo, hermanos, si usted viene o no viene a la iglesia, sabe que ese no es el problema. El problema verdadero está en su corazón. No importa que usted traiga una Biblia bajo su hombro. Tenga ahí una buena Biblia de estudio, la mejor Biblia de estudio que puede tener. No importa que lleve una Biblia para donde usted quiera que vaya. Si usted no tiene un corazón limpio, usted está en problemas. Si su corazón no ha sido limpiado, usted está en problemas. Porque Dios está buscando y pone sus ojos en el corazón. No importa qué tan blanco nos veamos por fuera. Fue lo que Jesús les reprochó. Sepulcros blanqueados, muy blancos por fuera, pero por dentro están llenos de muerte. Dios sigue buscando al hombre, y cuando lo busca, Él ve su corazón. ¿Recuerdan cuando la historia de Saúl y de David? Cuando David va a hacer, cuando viene el profeta a la casa de David, vienen y traen a todos sus hermanos. ¿Y cuál fue la lección que Dios le dio al profeta? Cuando empieza: ¿será este? ¿Será este? ¿Será este?
¿Será este el elegido? ¿Será este el elegido? No, no, porque yo no veo la apariencia externa. La lección del profeta fue esta: no pongas tus ojos, porque yo no miro así. No pongas tus ojos en lo externo. Yo miro el corazón. Y se escogió a un hombre que dice la Escritura que fue como el corazón, fue semejante al corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Dios sigue buscando a hombres conforme a su corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira lo que está en el corazón. Así es que podemos esforzarnos mucho por crear una apariencia externa, pero el corazón tiene que estar limpiado. Si no, nada vale. No hay mérito alguno en lo externo, sino brota, fluye y es resultado de un corazón limpio. Siguiente pregunta: ¿qué significa tener un corazón limpio? La palabra para expresar esa limpieza nos habla de la limpieza de impurezas, la limpieza de iniquidad, la limpieza del pecado. ¿Qué significa pureza? Nos habla de algo que no está mezclado. Significa que el corazón no debe de estar dividido, que el corazón no debe de estar adulterado. Significa esa pureza que debe de haber en el corazón. Debe de ser un corazón que tiene motivos sinceros y puros hacia Dios, motivos íntegros, no un corazón dividido. Por supuesto que podríamos identificar un corazón que está entregado al mundo. Y eso es fácil de identificar. Alguien que no quiere nada de Dios, pero la pureza nos habla más que eso. Nos habla de un corazón que está enfocado, centrado en la persona de Dios, en el ser de Dios, y no un corazón dividido entre dos amores, mezclado, adulterado en su voluntad, en sus deseos. La pureza del corazón es centrarnos en Dios. Él es mi Dios, yo soy suyo, Él es mío. Eso es pureza del corazón. Jesús lo expresó claramente: ninguno puede servir a dos señores, porque si aborrece al uno y ama al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, no podéis servir a Dios y a las riquezas. La pureza del corazón es un corazón íntegro, de una sola pieza, no perfecto, pero sí centrado, ubicado, dirigido, enfocado hacia Dios. Aquel hombre que fue conforme al corazón de Dios no fue un hombre perfecto. David también cometió pecados, pero su vida siempre estuvo dirigida, enfocada, centrada en Dios. Y en sus errores, en sus caídas, en sus pecados, Él continuaba en la misma dirección, aún con sus consecuencias por sus pecados, pero Él estaba enfocado. Su corazón siempre estuvo dirigido hacia Dios. Así el corazón puro y limpio no puede estar mezclado, no puede estar adulterado por el amor a las cosas de este mundo. Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y luego en el 4:8 dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El doble ánimo, el corazón dividido, es impureza del corazón, es iniquidad, es pecado, es adulterio espiritual. Un corazón limpio, por otra parte, es fiel, enfocado a Dios. Dios quiere motivos puros. Así lucen los hijos de Dios. Si no son perfectos, sí que sus motivos siempre son bien claros. Aman a Dios.
Si usted es cristiano, usted tiene esos motivos puros ya en su corazón. Pablo tenía esos motivos puros en su corazón, pero también tenía una ley que se negaba a querer obedecer todas esas motivaciones. Es una realidad y ya hemos hablado de eso. Pero la pregunta es, ¿en verdad estás enfocado? ¿Nuestro corazón está enfocado, está centrado en Dios? Si no tenemos una motivación por querer agradar a Dios, como decía el apóstol Pablo, sí existen dos leyes dentro de mí, una que quiere y otra que no quiere, una espiritual y una carnal. Pero si no encontramos esa contraparte que quiere agradar a Dios, sino que nos entregamos desbocadamente al pecado, sin duda, ningún corazón que no es puro podrá ver a Dios. Solo los de corazón puro, con motivaciones de querer agradar a Dios, verán a Dios. Solo los de limpio corazón verán a Dios. ¿Tiene usted un limpio corazón? ¿Hay motivos puros dentro de nosotros? ¿Las motivaciones que hay dentro de nosotros son correctas? Porque cuando hay motivaciones correctas, es lo que nos lleva a tener acciones correctas. De aquí fluye todo. Si la motivación es correcta aquí, si queremos agradar a Dios y amar a Dios verdaderamente, nuestras acciones van a reflejar lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Las motivaciones correctas se reflejarán en acciones correctas, se manifestarán en una vida práctica de pureza. Hablamos de una pureza de vida, hermanos. Existen diferentes tipos de pureza. Una pureza posicional que nos es dada al creer en Cristo, al recibir el Evangelio y creerlo. Se nos otorga por gracia una pureza posicional, es decir, Dios nos ve tan santos y puros como a su Hijo, aunque no lo seamos. Pero la Biblia también demanda que haya una pureza de vida, una pureza práctica, una pureza que refleje la nueva naturaleza que hay en nosotros, una pureza práctica. Aunque no lleguemos a tener esa vida perfecta, sí que debe de haber en nosotros una pureza de vida, una pureza práctica. Y aunque cuentes con esa pureza que Dios te da posicional, que es la pureza de Cristo, no la tuya, debemos de vivir de acuerdo a lo que hoy somos en Cristo. Nuestras motivaciones deben de emanar de lo que ahora somos en Cristo. Ahora somos hijos de Dios. Y nuestros motivos son hacia Dios. Nuestro corazón ahora es hacia Dios. ¿Vamos a fallar? ¿Vamos a tener acciones impuras? Por supuesto. En esta vida las tendremos. Pero esas acciones impuras siempre van a ser contrarias a la pureza del corazón que hay en mí. Cada acción impura que haya y que cometa el cristiano va a ser contraria a lo que hay en su corazón. Y todo lo que es contrario a lo que hay en nuestro corazón genera dolor, genera convicción de pecado y nos lleva a Cristo. Todo lo que es contrario a nosotros nos va a hacer detenernos. Va a doler como cuando hay algo extraño en nuestro cuerpo. El día de ayer caminábamos por el monte, salimos allá al lado de la presa y andábamos ahí, andábamos atravesando, escalando y andábamos por ahí en las montañas y me empezó a doler el dedo. El caso es que ya traía una espina dentro de mi dedo, me había espinado y traía una astilla metida en el dedo. Cuando hubo algo extraño en mi cuerpo reaccionó. Reaccionó porque con dolor. Así, hermanos, cuando algo extraño a nuestra nueva naturaleza, como el pecado, llega a nuestras vidas, en el creyente hay dolor. Debe de haber dolor.
Ya no es esa corriente natural que nos arrastra hacia el pecado. Si hay pecado y no hay dolor, examina tu vida. Y si hay dolor, ven a Cristo, a que Él sane tus heridas y limpie tu corazón. Porque vamos a fallar y vamos a tener acciones impuras. Pero ahí seremos redarguidos y nos arrepentiremos por nuestras impurezas. La última pregunta que quiero responder es: ¿cómo puede mi corazón ser limpiado, ser puro? Primero, si alguien no ha creído el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, yo quiero decirle que para tener un corazón puro, tú no puedes hacer nada. No lo podrás lograr por tu propia cuenta. Proverbios 29:9 dice la palabra de Dios: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Yo he limpiado mi pecado. ¿Quién podrá decir, yo estoy limpio de mi pecado? La respuesta es nadie. Nadie podrá decir esto. No podrás lograrlo por tu propia cuenta. La pureza del corazón es una obra que solo Dios puede hacer. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo te contesto lo que dice la Escritura. Hechos 15:9. Dice la Escritura: purificando por la fe vuestros corazones. Para que el corazón sea limpiado, tienes que ejercer fe. Puedes ser limpio por medio de la fe en el Evangelio que Cristo nos ha dado. Porque no es fe en cualquier cosa. Porque no es tener fe en que, ya soy limpio y no más. No, es tener fe en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tienes que creer en Él. Primera de Juan 1:7 dice la Escritura: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tendremos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo único que puede limpiar el corazón, lo más profundo de tu ser, cambiar el problema de raíz, es la sangre de Jesucristo, es la sangre del Hijo unigénito de Dios siendo derramada en la cruz. Es la única medicina para ese corazón moribundo y muerto. No hay nada más. La sangre de Jesucristo es lo único que puede limpiar nuestros pecados. No lo puedes hacer con tus propios esfuerzos. ¿Quieres ser limpio de corazón? Tienes que aceptar lo que Él hizo en la cruz. Tomar tu lugar y morir en tu lugar. Tienes que creer que Él es tu sustituto y que al morir la ira de Dios quedó satisfecha y que al resucitar juntamente con Él te ha resucitado a una nueva vida, con un nuevo corazón, que Él ha cambiado el corazón de piedra y lo ha hecho un corazón de carne, un corazón que siente ahora dolor por el pecado, que siente cuando algo extraño llega y se arrepiente. Pero quizás aquí haya alguien que diga: yo, pastor, he aceptado a Cristo, yo creo el Evangelio, pero no ha sido fácil. Yo tengo problemas para mantener limpio mi corazón, mis motivaciones a veces no son tan puras, mis acciones reflejan que a veces mi corazón está desviado o está endurecido. ¿Qué te digo yo ahora? Yo podría decirte, hermano, lo que tienes que hacer es mantente en la palabra. Dice la palabra en Juan 15:3, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mantente en la palabra y ora y ruégale al Señor como lo hacía el salmista. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Lee y ora, y después lee y ora, y después vuelve a leer y vuelve a orar. Aférrate a la palabra, cree en el Señor Jesucristo, sigue creyendo en el Señor Jesucristo, confía en Él. Solo Dios puede limpiarnos y Él quiere limpiarnos.
Que dice la Escritura, si cometemos pecado, tenemos a Jesucristo, el justo, y Él nos limpia de todo pecado. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hay una gran promesa. Hay una gran promesa para que aquella persona que tiene un corazón limpio y puro, él estará en la presencia de Dios. Y esa palabra, verán, está escrita en un presente continuo. Es decir, es algo que ocurre y seguirá ocurriendo y seguirá ocurriendo y seguirá ocurriendo por la eternidad. Pero comienza desde aquí. Hay una promesa que se cumple. Tú estarás en una posición correcta y perfecta delante de Dios. Estarás reconciliado con Dios, no habrá división entre tú y Dios. Los de limpio corazón viven, caminan con Dios todos los días. Ellos ven a Dios. Ellos ven a Dios. Tenemos la gloriosa promesa de que todo esto será de una manera tan real cuando le veremos cara a cara. Le veremos tal como Él es y seremos conocidos tal cual somos en verdad. Santos, perfectos, puros, sin residuo de pecado en ese día glorioso. Pero esto es una realidad. Todos los de limpio corazón verán a Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias.